Ahora pasamos al cuarto artículo de nuestro programa, David Friedman, quien me ha confiado que tenía una oleada de corrección política y quería que eliminara, ¿por qué no los colgaba a todos?, de su título y sustituir el rompecabezas penal civil o deberíamos abolir el derecho penal. David Am es profesor de Derecho y Economía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara. Am no era, al menos creo que técnicamente, más bien como Gordon dijo que no lo era. No tengo mucha formación formal en economía. Parece ser un requisito previo para hacer un gran trabajo que no tengas que, tal vez, algo ande mal con nuestro sistema educativo o tal vez digas algo correcto sobre David Friedman. David tiene curso publicado ampliamente en revistas académicas tanto de economía como de derecho. Su libro de texto de pregrado, La teoría de los precios, es un éxito de ventas, al igual que sus tratados sobre la economía de libre mercado, la maquinaria de la libertad. Si está interesado y tiene un profundo aprecio por la economía, le recomiendo encarecidamente que leerá el libro más reciente de David, Un orden oculto, la economía de la vida cotidiana. Además de estos trabajos, ha escrito sobre la economía del derecho privado en Islandia y el derecho consuetudinario en Inglaterra. Recibió su doctorado en física de la Universidad de Chicago y luego se sumergió nuevamente en economía por la puerta trasera y en derecho y economía, por supuesto, donde es una figura destacada, así que, David hablará ahora y seguiremos las reglas habituales. Simplemente pasando al principio de mi charla. Debería decir con respecto a los títulos yo había propuesto dos temas diferentes sobre los que estaba dispuesto a hablar. Uno de ellos es sobre el que voy a hablar y el otro, el título era ¿por qué no colgarlos a todos? La ineficiencia del castigo eficiente, y eso creo que va a salir en IP como parte de un número especial que saldrá en un año. Pero pensé que les daría el de civil criminal, que es quizás más interesante y que tiene algunos fragmentos de mi artículo sobre Posner que Paul de alguna manera se perdió cuando estaba dando su charla. Comenzamos con un rompecabezas muy simple. Si alguien te rompe el brazo, llamas a un policía, pero si rompe tu contrato, llamas a un abogado. Tenemos lo que parecen dos sistemas legales paralelos, uno penal y otro civil. Y eso plantea una serie de acertijos interrelacionados. Uno de ellos es por qué tener dos sistemas. ¿Hay alguna buena razón para hacerlo igual de bien utilizando, digamos, el sistema civil para cubrir todas las cosas que ahora cubren los sistemas civil y penal? Tal vez sea al revés, y como algunos de ustedes saben, mi artículo sobre el periodo de las sagas en Islandia estuvo motivado en parte por el hecho de que era una sociedad en la que, en efecto, lo que consideramos derecho penal era derecho civil, es decir, no había derecho público, fiscales, no policías, nada análogo a eso, y en la Inglaterra del siglo XVIII, sobre lo que también he escrito, había tribunales públicos. Pero el derecho penal se procesaba de forma privada y no había esencialmente nada que pudiéramos reconocer como policías, así que esa es una pregunta, ¿por qué? La segunda pregunta es ¿por qué asignamos las infracciones de la manera en que lo hacemos? Porque ciertas cosas son una antorcha y ciertas cosas son crímenes. Y una tercera pregunta que de alguna manera socava mi simple división entre derecho civil y derecho penal es porque el derecho civil es un conjunto de normas legales y el derecho penal un conjunto diferente. Es decir, si empiezas a preguntarle a la gente qué son las características definitorias del derecho civil o si es derecho penal, obtienes diferentes respuestas de diferentes personas, y eso se debe a que cada una de ellas es realmente un conjunto de reglas que estamos acostumbrados a ver juntas, pero que, de hecho, se pueden separar de modo que, nuevamente, si piensa en la ley inglesa del siglo XVIII, tiene delitos que llaman criminales, son criminales en la medida en que el castigo está controlado por el Estado, pero la aplicación, el
Procesamiento en ese sistema era privado, así que eso se divide y le da algo que se parece un poco a nuestro derecho civil y un poco como nuestro derecho penal. Entonces parte de la pregunta es por qué cada grupo de reglas tiene los paquetes que tiene y tal vez hay otras formas en las que se podría reagrupar y obtener un mejor marco legal. Sistema. ¿Cuáles son las características que normalmente asociamos con el derecho penal frente al derecho civil? Una de ellas es la cuestión de quién es el propietario del reclamo contra el infractor. Que en un sistema civil la víctima es dueña del reclamo. La víctima puede llegar a un acuerdo extrajudicial si así lo desea. Por ese reclamo la víctima puede elegir no procesar en un sistema penal todo. Eso se aplica al Estado. Para tomar un ejemplo claro de la distinción que Blackstone escribió en el siglo XVIII, describe una acción legal llamada apelación de delito grave, que según él todavía está vigente pero que ya nadie usa. Que era una demanda privada por un delito grave y si ganabas, el tipo al que demandabas era ejecutado y él dice que si alguien es condenado por un delito grave, la corona no puede perdonarlo porque el rey no es parte en la demanda, así como el rey no puede desestimar la sentencia en un caso civil, por lo que de alguna manera hace la distinción incluso en ese caso extremo. Entonces, una diferencia es quién es el dueño del reclamo. Una diferencia es quién procesa el reclamo, generalmente la misma parte, pero no necesariamente. Una diferencia es que estamos acostumbrados a asociar el derecho penal con el castigo y el derecho civil con multas, es decir, pagos por daños, aunque ciertamente recibe multas en el derecho penal y recibe órdenes judiciales que son un poco como los castigos en el derecho civil. Otra diferencia es que el estándar de prueba es sustancialmente más alto en el derecho penal que en el derecho civil y otra diferencia es que la gente piensa que la condena penal conlleva un estigma que la condena civil no tiene, de modo que si estabas molesto con el presidente Clinton, podrías describirlo como un criminal, pero probablemente no se te ocurriría describirlo como un violador de Thor. Así que en cualquier caso yo diría que no lo son, no es una distinción natural. En él entiendo que hay otras formas de agruparlo, pero vale la pena observar la distinción tal como existe en nuestra ley y permítanme comenzar con lo que considero algunas respuestas incorrectas a la pregunta de por qué tenemos derecho civil. Una de ellas, que es algo así como de incorporado en quiero decir por qué tenemos derecho penal civil es fácil. A por qué tenemos derecho penal y una respuesta incorrecta que está incorporada en la forma en que se establecen nuestras reglas legales es que de alguna manera la víctima no es realmente la víctima, de modo que si alguien entrara a mi casa y robara mi propiedad, la acción legal resultante no sería Fredman versus Smith. Sería el estado de California contra Smith. Y la idea cuando la gente quiere simplemente decir esto, como dicen, bueno, el robo realmente asusta a todos, así que es un daño difuso, y creo que eso es muy inverosímil, al menos como explicación de las divisiones que tenemos. En realidad, lo hago porque hay muchos agravios. Por ejemplo, las personas que chocan mi auto son una lesión mucho más difusa en el sentido de que es mucho más difícil conectar las dos, al menos tan difusas. Estoy igual de asustado, de hecho, tengo miedo de conducir. Más abajo en la carretera, estoy sentado en mi casa siendo robado, y si miras qué cosas son agravios y qué cosas son delitos, no puedes explicarlo diciendo que los delitos son aquellos en los que hay una lesión muy extendida, y los agravios son aquellos en los que se centra. Y, de hecho, tenemos reglas en la ley de agravios diseñadas para lidiar con lesiones dispersas. La norma es la acción colectiva. Por supuesto, hay una regla mucho mejor que no usamos y es que las reclamaciones de tort podrían ser transferibles. Esta es una de ellas, la multitud de aspectos en los que tenemos un sistema legal menos avanzado que el que tenían los islandeses en el siglo X. Si tuvieras un sistema en el que las reclamaciones de tort fueran transferibles, entonces, si te preocuparan muchos agravios pequeños, muchos agravios que lesionan a todos por 10 centavos, podría vender a una empresa que se especializa en esas cosas todas las reclamaciones que tuve por antorchas menores que ocurrieron este año. Las empresas podrían entonces reunir esos paquetes de millones de personas y luego
Cuando surgiera un caso particular, podrían clasificarlos todos los reclamos por un delito en particular, se los vendemos a un abogado que litigaría el caso. De hecho, existen mecanismos perfectamente buenos bajo la ley de responsabilidad civil para manejar casos difusos y, a veces, usamos algunos mecanismos no tan buenos para el mismo propósito. Otro argumento es que el propósito del derecho penal es expresar la condena pública, pero es difícil ver cómo. Esa puede ser la razón porque, después de todo, fácilmente podría hacer que el tribunal público diga con certeza TSI, por cierto, estás también una mala persona y por demás. Tors, no digas eso, no hay ninguna razón particular por la que eso requiera la distinción entre aplicación pública y privada. Hay otra muy interesante que te da una razón por la que algunas cosas deberían ser TORI. Algunas cosas deberían ser delitos, pero desafortunadamente son cosas incorrectas. Y eso tiene que ver con los incentivos de la víctima, que una de las muchas diferencias entre el agravio y un delito es que cuando soy víctima de un agravio, adquiero un derecho de propiedad valioso, a saber, el derecho a cobrar daños y perjuicios. El hecho de que cuando soy víctima de un agravio, el hecho de adquirir un derecho de propiedad valioso reduce mi incentivo para evitar ser víctima de un agravio, y si trabaja en el análisis, y tomaría más tiempo del que yo debo hacer, puede dividir los delitos en dos tipos de casos. Uno de ellos es algo así como un accidente de tráfico donde mi toma de precauciones no te supone ningún coste. Reduce la posibilidad de que ambos estén en el accidente, y la regla óptima es que cada persona debe actuar como si cargara con el 100% del coste, porque eso te da el incentivo marginal correcto. Si cuando me encuentro con usted tengo que arreglar mi auto y pagar por arreglar su auto, entonces tomaré cualquier precaución que sea necesaria, rentable en términos de reducir la probabilidad del accidente, es decir, cualquiera donde la reducción de la probabilidad por las pérdidas totales es mucho mayor que mi costo de precaución, y si tiene que pagar mis daños y arreglar su automóvil, tiene los incentivos adecuados para que obtengamos ambos. Nosotros tenemos los incentivos correctos al decir que cuando tenemos un accidente yo pago una multa igual a tus daños y tú pagas una multa igual a mis daños y nadie cobra nada. Todo va al Estado y por lo tanto cada uno de nosotros está asumiendo el 100% de los costos. Y por lo tanto cada uno de nosotros tiene el incentivo marginal correcto para tomar precauciones. Por otro lado, consideremos el caso del robo. Cuando pongo un candado en mi puerta, me beneficio, por supuesto, pero lo hago a expensas del ladrón, y la forma más fácil de pensar en la lógica de este caso un tanto extraño es imaginar, contra la realidad, un mundo donde el costo de atrapar y castigar a los ladrones fuera cero, un mundo donde siempre se los pudiera atrapar y siempre pudieran pagar una multa igual al daño causado, y en ese mundo la única razón por la que alguien robaría algo era que era más conveniente que comprarlo, o que ya sabes, yo no estaba allí para venderlo, ya sabes, una cabaña cerrada con llave en el bosque donde un cazador perdido entra porque se está muriendo de hambre, ese tipo de cosas. Y en ese mundo las cerraduras no tienen ningún beneficio social. No hay razón para poner una cerradura en mi puerta porque yo me van a pagar por la cosa tan pronto como la policía lo atrape. Si el robo es un agravio, no tengo ningún incentivo para poner un candado en mi puerta en ese mundo, porque voy a recibir como pago por daños el valor de lo que tomó. Pero si el robo es un delito, entonces el pago de los daños va al Estado, así que tengo un incentivo para tomar precauciones defensivas ineficientes. Ahora, generalizar esto al caso del mundo real donde es costoso atrapar y castigar a las personas hace que el análisis mucho más complicado. Lo encontrará en mi revista de estudios jurídicos. Artículo A sobre instituciones eficientes para la aplicación privada de la ley, pero resulta que se puede generalizar y que la regla básica es correcta que desea utilizar desde el punto de vista de la víctima, se desea utilizar el derecho penal para cubrir los accidentes automovilísticos y la ley TOR para cubrirlos robos, y esto no explica bien la forma en que nuestro sistema legal actual clasifica las cosas en esas dos categorías, ya que lo tenemos exactamente al revés desde ese punto de vista.
Ahora, por supuesto, se le puede ocurrir que si usamos el sistema que tengo solo recomendado para accidentes automovilísticos, entonces lo primero que sucede cuando mi auto choca contra el suyo es que ambos miramos a nuestro alrededor para asegurarnos de que no haya policías y luego nos vamos nuevamente porque no tenemos ningún incentivo para denunciarlo y eso, por supuesto, plantea otra explicación que es que usamos el derecho civil cuando el mecanismo de aplicación más fácil es que la víctima haga cumplir la ley, y ese es ciertamente un argumento a favor del derecho civil que se aplica, por supuesto, también a los robos. Que soy la persona que lo sabe cuando me robaron y estoy ausente seguro. Hay muy pocos incentivos para llamar a la policía porque perdería mi tiempo hablando con ellos y sé que no recuperarán las cosas y si arrestan a la persona no me sirve de nada si arrestan él pasa más tiempo en la corte. También desperdiciado, así que desde el punto de vista del incentivo hay mucho que decir a favor. La regla civil de que es la víctima la que posee el reclamo, pero eso no explica por qué tengo leyes penales. Así que nuevamente no clasifica los dos. Bueno, permítanme pasar ahora a lo que me pareció que son un par de respuestas más interesantes y respuestas que son al menos en parte verdaderas y la primera, que es una de las respuestas que Posner ofrece en su obra, es que tenemos derecho penal debido al problema del acusado a prueba de juicio, es decir, bajo la ley civil. Derecho, mi incentivo para demandar a la persona que me ha impuesto un costo es cobrar daños y perjuicios y si estoy seguro de que no puede pagarlos daños, entonces no tengo ningún incentivo para demandarlo. Por lo tanto, hay personas a prueba de juicio que pueden salirse con la suya con delitos en virtud de un sistema civil puro porque nadie los hará y luego continúa diciendo que considere el caso de delitos en los que es difícil atrapar a la persona, es difícil detectar quién lo hizo, como el robo, por ejemplo. En esos casos, si desea que el castigo esperado sea igual al daño causado, que es el tipo de estándar que al menos sería la regla eficiente en un mundo de aplicación sin costo. Hay que aumentar el castigo para tener en cuenta la probabilidad de que se imponga, así que si el tipo roba 1000 pesos y solo tienes una posibilidad en 10 de atraparlo, quieres tener una multa de 10.000 pesos, pero cuanto más aumentes el castigo, es menos probable que pueda pagarlo, lo que nuevamente sugiere que el acusado a prueba de juicio está en la raíz de la distinción y, en particular, en el caso en que es difícil encontrarlo y atraparlo, entonces el hecho de que él sea la prueba del juicio es un problema serio porque entonces te cuesta dinero atraparlo y no recuperas el dinero. Si fuera muy barato procesar a las personas, podrías procesarlas incluso con una pequeña posibilidad de poder cobrar los daños. Y si lo piensas, esta forma de pensar sobre el problema explica por qué se combinan varias características diferentes de la ley tort, es decir, de la ley penal. Una de ellas es que acabo de decirte que estamos considerando casos en los que tenemos que aplicar castigos ineficientes. El castigo eficiente es el pago de daños y perjuicios. Yo pago por encerrarte, lo que pierdes no lo consigue nadie y tenemos que pagar por la prisión, que es un castigo muy ineficiente. La ejecución es un castigo un poco menos ineficiente, lo que pierdes no lo consigue nadie pero al menos no tenemos que pagar mucho para háganlo fuera de Florida. Y ese sería el tema de mi pregunta, ¿por qué no los ahorcamos a todos? Por cierto, ¿por qué no pasamos a la forma más eficiente de ahorcarlos en lugar del encarcelamiento menos eficiente? Y luego, las cosas que se desarrollan a partir de eso. Ese rompecabezas a colgando. Con menor probabilidad, por supuesto, ya sabes, quiero decir, si te pillan conduciendo a exceso de velocidad. Solo tienes una posibilidad entre 1000 de que te ahorquen o una entre 10.000, pero eso sería una regresión. En cualquier caso, dado que nosotros están usando castigos ineficientes para el derecho penal, eso tiene varios efectos, uno en el que no entraré es que cambia el cálculo del castigo óptimo porque hay que preguntarse no solo si quiero disuadir este delito sino ¿cuánto es? Estamos gastando para disuadir esta ofensa porque hay un costo neto para hacerlo, pero también el hecho de que estamos usando castigos ineficientes explica por qué tenemos un estándar de
Prueba más alto porque un estándar de prueba alto reduce la posibilidad de castigar a personas inocentes si el castigo es un castigo sin costos y castigarte significa que págame 1000 pesos en daños que realmente no me debías. Bueno, entonces ocasionalmente castigas a una persona inocente, ocasionalmente pago algo de dinero que no debía, ocasionalmente alguien me paga algo de dinero que no me debía, todo sale en el lavado, pero si castigar significa ejecutar a alguien que no cometió un crimen, ocasionalmente me ejecutan por un crimen que no cometí. Ocasionalmente te ejecutan a ti por un crimen que no cometiste, eso no se equilibra. Bien, es un castigo caro, así que por lo tanto, cuando se utilizan castigos costosos, claramente hay un buen argumento de eficiencia para ser más cuidadosos y asegurarse de que se los impone a las personas adecuadas, y ese es uno de los aspectos en los que nuestra ley lo hace bien. Además, yo diría que el hecho de que estemos usando castigos ineficientes también explica las sanciones morales que sí piense de manera muy aproximada en la ley TOR como un sistema de precios donde le impongo algunos riesgos y los pago en un pago por daños y perjuicios, entonces no queremos que tenga un costo mayor que ese, no. Queremos tenerlo. Sentirse mal por ello también, cierto. Es una acción eficiente, pero en el caso del asesinato no es que hayamos establecido el castigo de modo que cualquier asesinato que no se disuada sea algo bueno. Está bien, esto es si lo haces. Demasiado leer leyes y economía sin pensar mientras lo haces, dices, bueno, mira, una vez que tengamos un sistema óptimo, el castigo por asesinato será igual al daño causado, así que los únicos asesinos que no disuadiremos son los asesinos eficientes y la razón por la que no aumentamos el castigo es que tenemos miedo de que no haya suficientes asesinatos. Eso está mal, pero sería correcto en una regla en un mundo en el que no cuesta nada atrapar y castigar a la gente, porque en ese mundo realmente aumentarían las penas. El castigo es tan alto, pero en el mundo real estamos capturando y castigando a nuestro costo y elevas tu castigo esperado hasta el punto donde disuadir un asesinato más no vale la pena el esfuerzo policial adicional que se necesitaría para hacerlo, en cuyo caso el asesinato sigue causando un gran daño neto y, por lo tanto, le gustaría solicitar sanciones morales, así como una dimensión adicional de castigo. Sería bueno tratar de prevenir cosas que de hecho son costosas en términos netos, por lo que todo eso se explica. Sin embargo, permítanme darles otro argumento y este es un argumento ingenioso debido a Landers y Posner, quienes desafortunadamente no lo han seguido correctamente o en su totalidad. Lo entendí correctamente en el artículo original y este es el siguiente problema. Supongamos que tenemos un sistema de aplicación privada de la ley penal y tenemos una industria de ejecutores privados y los ejecutores privados de alguna manera consiguen una demanda contra un criminal. Tal vez compren, se lo quitan a la víctima y luego, cuando pueden traerlo y demostrar que es culpable, pueden cobrar la multa que paga y este es un sistema que fue esbozado por Becker y Stigler en un artículo famoso. Y Landers y Posner escribieron una respuesta a eso y Landers y Posner plantearon el siguiente punto muy ingenioso de que el sistema óptimo para hacer cumplir derecho penal, tenemos dos variables, queremos optimizar la probabilidad de atrapar a un delincuente y el castigo si lo atrapamos, y si lo piensas como economista, podrías decir que podemos calcular una función de costo total para producir disuasión. Comenzando con una función de producción, nuestras dos entradas son el esfuerzo para atrapar criminales, lo que nos da la probabilidad y los costos que se incurren al castigarlos, lo que los da como castigo. Considere toda la probabilidad que paga el castigo que tienen el mismo efecto disuasorio, que son equivalentes desde el punto de vista del delincuente a alto castigo, baja probabilidad alta castigo. Elija la probabilidad castigo paga que minimice la suma de la aplicación y el costo del castigo, donde el costo del castigo incluye el costo de la persona castigada, así como para el resto de nosotros. Esa es la forma más barata de producir ese nivel de disuasión. Rehazlo para cada nivel de disuasión.
Tienes una función de costo total que nos dice que un sistema óptimo quiere establecer el nivel correcto de probabilidad y el nivel correcto de castigo a Landis y Pouser dicen, pero bajo su sistema de aplicación privado la multa, el dinero pagado por él criminal es al mismo tiempo el castigo para él y la recompensa para su él. Ejecutor recibirá la recompensa que le corresponderá a su ejecutor, lo que determinará cuánto vale la pena que las empresas privadas trabajen para intentar atrapar a estas personas, de modo que cuando haya enviado el castigo por una infracción, habrá establecido simultáneamente la probabilidad y el castigo, y con una única variable de control, no se pueden optimizar por separado. Dos cosas diferentes. Muy bien, gente, síganlo. Es un argumento inteligente. Simplemente derriba la ley Tor y también la ley, como resulta ser, pero es un argumento inteligente y por eso dice que al menos un ideal. El sistema gubernamental podría establecer por separado la probabilidad de cuántos policías tienen y el castigo que le hacen a las personas y así podría obtener el problema de doble optimización y ese es un argumento la razón por la que resulta que, aunque no se dieron cuenta, era así. Un argumento en contra de la ley de responsabilidad civil. También es que en la ley de responsabilidad civil, el castigo por daños y perjuicios, el pago por daños y perjuicios pagado por el infractor es simultáneamente el castigo para él y los incentivos para que la víctima litigue. Bien, se puede gastar más o menos dinero en litigios según lo importante que es ganar y si solo uno sabía lo suficiente sobre un gasto óptimo en litigios diseñado para reducir errores y un castigo óptimo y no hay razón para pensar que al establecer un número, es decir, el pago por daños que puede generar, puede optimizar simultáneamente ambos números, por lo que resulta ser un problema. Tanto de todas formas, es un problema que he resuelto porque escribí un artículo en respuesta a Landis y Powey. Resulta que hay una solución bastante clara que no se aplica a todo, pero se aplica a muchas cosas y la solución funciona como: de acuerdo, el tribunal no debe establecer el castigo sino el castigo esperado, el castigo promedio. Supongamos que dicen que para una clase particular de delito, el castigo esperado debería ser de 1.000 pesos. Tengo una empresa de cumplimiento privada y mi empresa ha comprado 1.000 reclamaciones de las víctimas de 1.000 robos. Se me permite imponer un castigo promedio de 1.000 pesos a esos 1.000 infractores. Bueno, puedo hacerlo atrapando a los 1.000 y encontrándoles 1.000 pesos. Puedo hacerlo atrapando a uno y colgándolo, suponiendo que sea el equivalente a un castigo de $1.000.000 o algo intermedio. Piense en cualquier castigo como si consistiera en un castigo impuesto o y un castigo cobrado. En el caso de una multa usted paga 1.000 pesos cobro 1.000 pesos. En el caso de ejecución usted paga una cadena perpetua cobro 0. En el caso de encarcelamiento usted paga su libertad, yo cobro menos el costo de administrar un sistema carcelario. El costo del castigo es solo la diferencia entre la multa pagada y la multa cobrada. En mi sistema, las agencias de aplicación privadas pueden imponer un valor dado de multa esperada pagada, castigo efectivo pagado, el castigo desde el punto de vista penal, luego están cobrando el castigo cobrado. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa que si atrapan a 1.000 infractores y les pagan $1.000, ellos pueden pagar $1.000, entonces la agencia de cumplimiento recauda $1.000.000. Si atrapan a un tipo y lo cuelgan, no pueden recaudar nada, lo que significa que el costo del castigo es una sustracción de sus ingresos. Es decir, el castigo total impuesto ha sido fijado por el tribunal porque el tribunal fijó el valor esperado del castigo impuesto. Entonces yo sé que habiendo comprado 1.000 delitos, puedo imponer a los criminales un costo total de $1.000.000. ¿Cuánto de eso puedo recolectar? Depende de si tengo que usar ineficiente o eficiente castigos para que pueda optar por gastar el dinero para atrapar a los miles y luego realmente pueda cobrar mis 1.000 multas. Estoy pagando un alto costo de aplicación y un bajo costo de castigo, o puedo optar por encontrar al tipo que fue estúpido suficiente para hacer su robo mientras pasaba un fotógrafo y lo cuelgo, pero no obtengo ningún dinero. Trabajo a través de la lógica de ese problema. Puedes encontrar el artículo en mi página web y resulta que la suma
del costo de ejecución más el costo del castigo es una resta de los ingresos de la empresa. Y, por lo tanto, la empresa, para maximizar sus ganancias, elige el par de castigo de probabilidad que minimiza esa suma. Lo que significa que simplemente realiza una de las maximizaciones automáticamente. La forma en que elegimos el par de probabilidad de castigo óptimo es para minimizar la suma del costo del castigo más el costo de cumplimiento. Ambos son costos privados para la empresa de cumplimiento, por lo que es de interés privado de la empresa de cumplimiento que usted elija la probabilidad óptima de pago del castigo y acabamos de hacer que la mitad de nuestra maximización sea endógena al mercado y ahora nos queda la otra mitad, que es el tribunal tiene que fijar el castigo esperado correcto y podríamos discutirlo. En otro hablemos de cómo eliminar esa mitad, pero por el momento supongo que el gobierno todavía está a cargo de los tribunales. Sin embargo, hay un problema con mi solución y el problema realmente nos lleva de nuevo al problema del acusado a prueba de juicio. El problema con mi solución, ¿qué sucede si la multa cobrada es menor que el costo de ejecución? ¿Qué sucede, en otras palabras, si el costo neto para el ejecutor privado de atrapar a alguien es mayor que la cantidad de dinero que obtiene de él, lo cual no es improbable para el delincuente estándar? En caso de que no pueda pagar un fondo, la respuesta es que, como buen economista, si simplemente analiza las ecuaciones, está bien. Eso significa que el precio al que compran los delitos es negativo. Está bien, pero usted dice, espere un minuto, porque yo, como víctima, pagaría a la agencia de cumplimiento para que se haga cargo de mi caso. ¿Por qué no ignoro todo el asunto y digo, bueno, me robaron, mala suerte? La respuesta a eso, por supuesto, es que esa es la razón por la que lo haré. Pagar a la agencia de cumplimiento para que tome el caso es que les pago antes de que ocurra el robo. No después de eso, lo que estoy haciendo es firmar un contrato con la agencia de cumplimiento por el cual acuerdan que si alguien me roba, impondrán el castigo esperado ordenado por el tribunal, comprarán el reclamo y en su colección en su cartera de reclamos impondrán el castigo esperado ordenado por el tribunal y, por supuesto, yo entonces ponga una nota en mi puerta que es una copia de mi contrato con ellos para que cualquier posible ladrón la lea o, en otras palabras, lo que acabo de hacer es convertir la disuasión en un bien privado ahora para aquellos de ustedes que piensan que esto es una idea descabellada que solo un loco capitalista anarco del siglo XX podría pensar. Los ingleses hacían esto rutinariamente en el siglo XVIII. El equivalente de esto bajo la ley inglesa del siglo XVIII se llamaba Asociación para el Enjuiciamiento de Criminales. Este es un sistema donde no había incentivos privados para procesar a los criminales en términos de cobrar daños y perjuicios porque el delito era un crimen, así que cuando alguien te robaba y gastabas tiempo y esfuerzo en conseguir que lo condenaran, el gobierno lo ahorcaba o posiblemente lo deportaba. De todos modos, había procesos privados y uno de ellos era privado. Las razones son que un montón de las personas de una ciudad que creen que pueden ser víctimas de un delito forman una asociación para el procesamiento de delincuentes. Cada uno de ellos aporta algo de dinero a un fondo común que luego se gastará. Procesamiento de delincuentes. Delitos cometidos contra cualquiera de los miembros y decisión crucial final. Paso la lista de miembros de la asociación se publica en el periódico para que los delincuentes la lean bien. De hecho, ese era un sistema del mundo real. Y había miles de estas asociaciones en Inglaterra para hacer disuasión del bien privado, así que parece como si yo ahora hemos resuelto bastante de ambas mitades del problema, que es tanto el problema de la doble maximización como el problema del acusado a prueba de juicio. Si tenemos ejecutores privados, se trata de un sistema de responsabilidad civil en el que la reclamación pertenece a la víctima. Es un sistema de responsabilidad civil en el que puede transferirlo, por supuesto, a cualquier otra persona, como cualquier sistema tort sensato le permitiría hacerlo, a diferencia del nuestro. Y la razón por la que lo transfiere a un precio negativo en el caso de delitos donde el retorno esperado de atrapar al criminal es negativo es conseguir disuasión. Todavía estamos, sin embargo, queda un agujero en este sistema y el agujero en este sistema es el problema de los
Delitos anónimos. Por delitos anónimos no me refiero a delitos en los que el infractor es anónimo, ese es un problema igual para todos los sistemas, hay que encontrarlo, me refiero a aquellos en los que la víctima es anónima, por lo que para que la disuasión como bien privado funcione, el criminal tiene que saber contra quién está cometiendo el delito. Por lo que se necesita algún equivalente de la nota en el sello de la puerta para que sepa si usted es o no un delincuente protegido, ya sea que haya contratado o no a alguien que atrape a los criminales que cometen delitos contra usted, y por lo tanto es disuasorio, y en el caso inglés, a principios del siglo XVIII, estaban preocupados por los incentivos inadecuados para procesar, y estaban particularmente preocupados por eso. Con respecto a ciertos delitos, por ejemplo, robo en la carretera, porque si alguien entra en mi casa y yo soy una persona adinerada, ya sabes, de clase media inglesa que es miembro de una asociación de fiscales, la persona que entra en mi casa vive en la misma ciudad que yo. Ha revisado prudentemente el periódico para ver si soy miembro de la asociación de fiscales y me disuadirán adecuadamente, pero cuando un bandido me detiene en plena carretera, no sabe lo suficiente sobre mí como para saber si he planeado o no procesarlo, por lo que tengo muy poca autoridad. Un incentivo para hacerlo, por lo tanto, el mecanismo no funciona muy bien para eso. Ahora, hubo problemas con el sistema de recompensa que nuevamente me llevaría a la otra charla que puedes traerme para dar en otro momento, no. Obstante, ese es el agujero en el sistema. El agujero en el sistema es que no cubre los casos en los que tanto el precio de mercado de la infracción es negativo. Es decir, donde no se puede cobrar tanto como cuesta cobrarlo y donde la víctima es anónima, lo que significa que no se puede disuadir al criminal de alguna manera haciéndole posible saber si la víctima está protegida o no. Y habrá algunos delitos de ese tipo, por lo que no tengo una respuesta a la pregunta ¿debería abolir el derecho penal? No es un sí rotundo. Porque hay un ámbito en el que un sistema penal suficientemente bien gestionado no sería suficiente. Mejorar lo que el sistema privado de la ciudad podría hacer, pero por supuesto no tenemos la opción de un sistema penal suficientemente bien administrado, por lo que ahora no está claro si, de hecho, estaríamos mejor si lo aboliéramos. Observe que esto también nos lleva a, volviendo a la distinción que hice en un comentario anterior, entre un sistema eficiente a nivel local y uno global, y volviendo al tipo de larga discusión que los planteadores iniciaron hace unos 20 años sobre si el derecho consuetudinario es eficiente o no, porque lo que estoy sugiriendo es que dada la forma general en que está configurado nuestro sistema, de hecho tiene cierto sentido que el robo y delitos similares sean delitos. Hay algunos argumentos en contra, pero hay un argumento real a favor debido al problema del acusado a prueba de juicio, es decir, para evitarlo, que hay que rediseñar sustancialmente el sistema, hay que crear un sistema donde primero hay que poner multiplicadores de probabilidad para la ley de responsabilidad civil, lo cual normalmente no hacemos con algunas raras excepciones, hay que poner en un sistema donde el tribunal establece el castigo esperado en lugar del castigo real y todo lo demás. De esta manera, estoy sugiriendo que uno puede, de hecho, obtener un sistema mejorado, pero que las características detalladas de nuestro sistema, como un estándar de prueba más alto para los delitos y la sanción moral para los delitos, de hecho tienen cierto sentido local desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Cuánto tiempo me queda? Oh, maravilloso. No me di cuenta de que estaba hablando tan rápido. Espero que estén grabando esto un poco más rápido que la velocidad habitual para que puedan reproducirlo a una velocidad retrasada. Dado que déjame darte una versión muy breve de la otra charla que no estoy dando, y que comienza con un rompecabezas muy simple y el rompecabezas surge de mi punto de castigo de probabilidad. Antes de la idea de que puedas pensar en una función de producción para la disuasión. Supongamos que tenemos un delito que actualmente se castiga capturando al 10% de los infractores y
poniéndolos en prisión durante 10 años y supongamos que después de una pequeña investigación de mercado descubrimos que desde el punto de vista de un delincuente tiene un 60% de posibilidades de ser encarcelado por 10 años, lo que equivale exactamente a un 10% de posibilidades de ser ejecutado. Bien, claramente podemos mejorar este sistema. Seguimos atrapando al 60% de los infractores y cuando atrapamos a uno de ellos tiramos un dado del 1 al 5, lo soltamos 6, lo colgamos. Bien. Este sistema es idéntico ex ante desde el punto de vista de los infractores. Se enfrentan al mismo costo esperado a través del castigo, por lo tanto, proporciona la misma disuasión, por lo que es idéntico desde el punto de vista de las víctimas y ahora el costo de las cárceles y, obviamente, podemos hacer una mejora adicional en este sistema. No hay, el objetivo es atrapar a la gente y dejarla en libertad, así que simplemente despedimos a la policía hasta que solo atrapamos al 10% de los infractores y los colgamos a todos. Aquellos de ustedes que saben algo sobre la ley inglesa del siglo XVIII entenderán por qué me intrigó al principio ese sistema, porque era un sistema en el que prácticamente todos los delitos graves eran penas capitales, aunque no todos eran ahorcados, pero todos eran delitos capitales en el papel. En cualquier caso, por eso, no los ahorcaron a todos. Y entonces puedes argumentar, como he dicho, dado que es correcto, pero muestra algo que, voy a argumentar, está mal en la estructura del derecho y la economía actuales. El siguiente paso, por supuesto, es decir, podemos hacer que el sistema sea aún más eficiente que eso. Por un lado, no tiene sentido tirar la toalla cuerpos fuera cuando colgamos a la gente, porque la situación ideal para trasplantar órganos es cuando el donante todavía está vivo o por lo tanto, los delitos capitales todos perderán sus órganos al Estado para el trasplante. A mí hay una variedad de otras formas en que uno podría mejorar la eficiencia del sistema de castigo, por ejemplo, la esclavitud penal, sistemas en los que se les dice a las personas que tendrán una probabilidad de ser ejecutadas a menos que paguen una multa, por supuesto, y pueden reducir la probabilidad de ser ejecutados pagando una multa, de modo que empujen personas para asegurarse de que no son a prueba de juicio. Notará que si las personas son a prueba de juicio en sí no es una variable exógena, lo mismo, el mismo delincuente que es a prueba de juicio en nuestro sistema contra una multa por robo, predeciré no es una prueba de juicio cuando alguien viene a cobrarle deudas de juego porque tienen mecanismos de ejecución más efectivos. ¿Qué lo hacemos? Así que, de hecho, si empiezas a pensar en ello, podrías rediseñar nuestro sistema de castigo de una forma que sería mucho más eficiente, que en términos de nuestro análisis estándar es demostrablemente superior a lo que tenemos ahora y que todos tendríamos. Creo que fue terrible y la pregunta es si hay algo malo en hacer eso y la respuesta es sí. Lo que está mal con este sistema es que cuando tenemos todo el sistema listo, tenemos un sistema agradable y eficiente para el castigo, lo que significa que cuando condeno a Mario de un delito él pierde y yo gano, y eso me da un incentivo para cometerlo si o me víctima de un delito. Ya sea que lo haya cometido o no. Empecé a pensar en este problema después de una discusión en internet hace muchos años cuando estaba proponiendo un sistema de un sistema de ejecución privado donde la gente trabajaba para pagar sus deudas en una especie de esclavitud penal, y alguien dijo que sí, que las potencias coloniales usaban ese sistema en África. Cuando querían construir una carretera, encontraban alguna excusa para arrestar a un grupo de personas y está bien, pónganlos a construir carreteras. De hecho, el problema con un sistema eficiente son los incentivos para los ejecutores de la ley, que un sistema en el que lo que el criminal pierde a alguien más lo gana es un sistema en el que si puedo conseguir que el sistema judicial esté de mi lado, puedo apropiarme de su capital económico, físico y biológico. Está bien, su capital humano, físico y biológico. Eso no es así. No suena como un muy buen sistema, o al menos suena como una lucha de búsqueda de rentas potencialmente muy costosa. Ahora bien, este tampoco es un problema puramente imaginario. Muy pocos de mis problemas son puramente imaginarios si estás dispuesto a mirar suficiente información histórica. Los ejemplos y el ejemplo histórico aquí son muy fáciles de encontrar porque están a nuestro alrededor. Los dos ejemplos de este
problema con los que todos estamos familiarizados son la confiscación civil y los daños punitivos. Después de todo, la confiscación civil es este ingenioso sistema por el cual cuando se usa la propiedad, de manera criminal, independientemente de si el propietario fue responsable o no, la propiedad pasa a manos de la policía, del Estado, pero en realidad al departamento de policía, como se hace habitualmente, y es obvio, si lo piensas, es una mejora porque es un castigo más eficiente que encerrar a la gente, pero luego piensas un poco más y dices, bueno, en ese caso, si soy un oficial de policía racional, ¿qué trato de maximizar? Bueno, trato de asegurarme de que cuando mi informante pagado hace un trato de drogas, lo haga en la propiedad de una casa bonita y cara, está bien, y hay uno notorio caso en Mantera donde un grupo de agencias de aplicación de la ley entró en la propiedad de un hombre rico excéntrico que poseía una propiedad valuada en varios millones de dólares en busca de marihuana. No encontraron ninguna marihuana. Entraron a su casa, bajó las escaleras y lo mataron a tiros y deduje por el informe de uno de los fiscales locales que, por supuesto, las personas que cometieron el asesinato nunca fueron procesadas, pero el caso se discutió y que la evidencia era que antes de ingresar a su propiedad, la investigación que hicieron no fue sobre si cultivaba marihuana, pero sobre el valor de mercado de su patrimonio porque era alguien que ellos razonablemente pensaban que podría cultivar marihuana y si era él el patrimonio que se les confiscó, entonces es para ellos, es decir, para la organización de la que formaban parte, así que eso es un caso precisamente del problema de la búsqueda de rentas, ya que, como es rentable perder una propiedad, uno tiene un incentivo para intentarlo. Conseguir que se anule en lugar de intentar aplicar las leyes particulares, los daños punitivos, la llamada crisis de responsabilidad, etc. No sé lo suficiente para estar seguro de si es realmente tan malo como dicen algunas personas, que puedes ver lo mismo. Argumento de que los daños de Thor son un castigo muy eficiente y por lo tanto hay que preocuparse por los incentivos y eso me lleva a un punto final que es nuevamente un caso donde el sistema puede ser eficiente localmente, aunque quizás no globalmente y esa es la pregunta de por qué no tenemos multiplicadores de probabilidad en la ley de agravios. Los daños punitivos pueden ser un caso especial, pero los daños punitivos no importaron hasta hace unos 40 años en el siglo XIX, la opinión de la Corte Suprema de New Hampshire fue que no existían daños punitivos en el sistema legal angloamericano. Y esa era una opinión minoritaria influyente en ese momento. No eran un tema importante. Porque la regla estándar de Thor dice que se obtiene lo suficiente para compensar a la víctima en lugar de lo suficiente actuarialmente para compensarlos si tan solo tienes un 50% de posibilidades de atrapar al infractor de Thor porque no obtienes el doble de los daños causados cuando lo atrapas, y mi respuesta es que hacer eso sería una invitación a agravios fraudulentos que si cuando chocas contra mi auto y te atrapo soy mucho más rico que si no hubiera ocurrido en primer lugar, lo que sería si el atropello y fuga se multiplicara por 10, si solo atrapamos a una décima parte de las personas que se dan a la fuga, entonces tengo un fuerte incentivo, tanto para la víctima como para el fiscal en un sistema civil, para hacer arreglos para empujar mi auto en tu camino cuando 4 de mis amigos que mentirán por mí están mirando. Está bien, si lo piensas en términos de seguro, todos estudiamos el riesgo moral. Y. A algunos de nosotros se nos ocurre que el riesgo moral tiene una extraña discontinuidad, si aseguro mi fábrica por el 80% de su valor, la probabilidad de que se incendie es un poco mayor que si no estuviera asegurada porque no tomo tantas precauciones. Si lo aseguro por el 90% de su valor, la probabilidad de que se la quema es solo un poco más alta si la utilizo por el 110% de su valor. De repente, la posibilidad de que se queme se vuelve muy alta. Hay una discontinuidad en ese sistema. Bueno, sugiero que una de las razones por las que la ley Thor tradicional ha sido reacia es que incluir multiplicadores y porque tal vez bajo la ley tal como existe ahora los daños punitivos podrían ser un error es que tienes esa misma discontinuidad que una vez que ocurre el accidente en realidad te hace estar mejor si has establecido la situación allí, entonces existe un grave riesgo de accidentes fraudulentos.
Y ese es un problema que debo incorporar en mi tema más amplio. Pero como acaba de recibir 2 charlas por el precio de una, creo que voy a dejar eso.